Gracias por acompañarnos en este 10º episodio, donde dialogaremos con Ramsés Pech Razo, quien cuenta con 25 años de experiencia en la industria de hidrocarburos upstream, midstream y downstream, en geotermia, electricidad, energía y economía. Es ingeniero químico con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es consultor en temas energéticos y es catedrático en la Universidad Autónoma de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Trabajó en Halliburton y Weatherford en las áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia y análisis económico. Ramsés Pech Razo, en Diálogos con la Comunidad UO. Bienvenidos a los miembros de la comunidad Olmeca y a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales. Este que es nuestro 10º episodio de Diálogos con la comunidad Olmeca. Y hoy tenemos un invitado que creemos que va a generar mucha información muy atractiva, especialmente para los jóvenes, para los egresados de nuestra universidad y para los que ya trabajan en el sector energético. Ramsés Pech se ha distinguido desde hace ya muchos años por su experiencia en el sector. Es un consultado cotidiano por medios de comunicación, por empresas, por instituciones educativas, para hablar sobre el tema energético, que ha entrado en una fase compleja desde hace algún tiempo, pero que hoy precisamente queremos hablar con él sobre las expectativas del sector energético. Ramsés, muchas gracias por aceptar esta invitación, por participar en este episodio 10 de Diálogos con la Comunidad Olmeca. Gracias, rector, y estamos a la orden por cualquier cosa que necesitemos hoy en este diálogo que vamos a tener. Vamos a hacer un poco de historia. Durante mucho tiempo, muchos años, desde los años 40 del siglo pasado, el sector energético, y no me refiero solamente al sector petrolero, sino después también en los años 60 con la nacionalización de la industria eléctrica, estos dos importantes sectores estratégicos para cualquier país estuvieron en manos del sector público, con dos empresas específicas, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. La reforma energética que impulsó la administración anterior del presidente Enrique Peña Nieto generó una reforma energética que modificó de manera sustancial el componente de la participación en el sector. En el tránsito a esta nueva administración, la actual encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha habido una serie de modificaciones, de cambios, de adecuaciones que tienen que ver obviamente con un proyecto de gobierno. Yo quisiera que nos explicaras el contexto general, el contexto internacional, porque al final de cuentas cualquier país hoy, sobre todo en el contexto de la globalidad, pues esto tiene que ver en el momento de tomar o de generar políticas públicas. Voy a empezar para definir lo que es la parte de energía, porque hay mucha confusión en este aspecto. A ver, vamos a imaginarnos del lado izquierdo, en mi mano izquierda, tengo lo que yo llamo la energía primaria. Y la energía primaria son los recursos naturales, llámese la radiación, el aire, el cauce de los ríos, la parte de los hidrocarburos donde está el gas natural, donde está el crudo, y también tenemos los minerales, como lo que se utiliza el uranio para la generación en las plantas nucleoeléctricas. Esta materia prima lo que hace es que nos identifica en cómo podemos tomar estos recursos y luego vamos a aplicar lo que llamamos una tecnología para poder transformarla y pueda ser utilizada. Es donde nosotros llamamos lo que es la conversión de la tecnología. Cuando hace la conversión de la tecnología, sale lo que llamamos nosotros lo que es la energía secundaria. Y en la energía secundaria tenemos la electricidad y sobre todo la parte de los combustibles, que es lo que mayormente se utiliza hoy en el mundo en función de lo que tomas de la parte de las materias primas. Lo importante de todo esto es que después esta energía secundaria, y hay que dejar algo bien claro, la electricidad no es energía. La electricidad es una portadora de la energía que es transformada y es tomada de los recursos naturales. Entonces la energía
cuando se toma en forma de electricidad o de combustible, se utiliza ya sea en el comercio, en la industria, en el transporte y en el hogar. El problema radica el problema radica en que tanto en México y ya no en el mundo, y lo voy a seguir cuando continuemos porque ya no en el mundo, es en función de cuánta energía estás desperdiciando y estás mandando a tu entorno en forma de calor o contaminantes. El secreto hoy en día es entender de dónde tomo la energía, qué tecnología utilizo, cómo convierto los portadores de esta energía, dónde la utilizo y esta en cuánto estoy rechazando o estoy dejando de utilizar. Un dato, en México, del total de la energía primaria que tomamos de la naturaleza, solo estamos aprovechando entre el 30 y el 35%. El 65% de ese total que estamos tomando se está rechazando en forma de calor o en algunas partes en gases de efecto invernadero. Dicho esto, y ya estableciendo qué es la energía, en México, antes del año 2014, lo que se tenía es que eran dos empresas que eran estatales, que era Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, en donde se les asignaba un presupuesto para cubrir el total de la demanda, y esto era un mercado en donde todo mundo era parte del mercado monopólico por medio de la contratación de licitaciones, asignaciones o invitaciones que pudiera hacer tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad. A raíz de la reforma energética en el 2014, hay una mala interpretación porque se quiso dar una mercadotecnia de reducción de costos y algo que no debió de haberse hecho. La reforma energética hay que entender que es la herramienta para hacer el plan de largo plazo, cosa que en México no hemos hecho todavía. No existe un plan de largo plazo. Existen planes administrativos antes y durante y en el futuro en México. Cada administración está colocando una política pública, pero no está ligada hacia un futuro. Bueno, a partir del 2020, y vamos a decir, a partir del año 2021, la reforma energética ya está obsoleta. ¿Y por qué está obsoleta? No me refiero a la estructura misma, sino me refiero a que se tiene que hacer una adaptación a la reforma que se planteó en el 2014. Y esto voy a abrir un paréntesis porque la reforma energética debió haber salido en el año 2008, cuando se empezó a cabildear en la Cámara de Diputados y solo salió la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hubo un atraso de la reforma energética para plantear la herramienta de 6 años. Salió en el 2014 y a partir del año 2014 se crea un nuevo mercado en donde está la Comisión Federal de Electricidad y Pemex con privados ya siendo parte de esto. ¿Y por qué digo que en el 2021 la reforma energética en nuestro país ya está obsoleta? Simplemente el hecho que pueden revisar en Estados Unidos, el 20 de diciembre se presentó una propuesta de reforma energética y esto creó un preámbulo porque fue hecha entre los dos partidos y entre ambas cámaras. La sorpresa es que el día 29 de diciembre, antes que saliera el presidente Trump, fue firmada durante el documento que se entrega para el presupuesto de 2021 en la división Z. Esta nueva reforma energética, que no se había realizado ninguna modificación desde hace 13 años, resulta ser que esa reforma energética nueva, que se adiciona a lo que está hoy en día, está relacionada a la captura, reducción de gases de efecto invernadero y en la parte ambiental. Es decir, es una reforma energética adaptada proambientalista. Y muchos de ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Simplemente, acuérdense que el presidente Biden presentó su plan que se llama Job American, en donde tiene las inversiones en la parte ambiental, vehículos y un montón de gastos, que es por alrededor de 2.3 trillones o 2.3 billones de dólares. Esto representan alrededor de entre 46 y 48 billones de dólares. Que si yo lo divido entre 8 años que van a hacer esto, significa que ellos van a invertir a partir del año 2022 alrededor de 6 billones en este programa, solo falta que se lo aprueben, que es igual al presupuesto del 2021 que tenemos en el gasto, tanto el gasto como en el ingreso, de 6 billones de pesos en nuestro país. ¿Qué sucede con esto? Con este plan de John Biden. Y luego hace la reunión a nivel internacional de todos los países de la parte ambientalista, que duró 2 días. Y si se dan cuenta,
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, algunos países de la Comunidad Europea y algunos países de América Latina dieron un porcentaje de las reducciones de gases de efecto invernadero al año 2050, cosa que China, Rusia, la India no dieron porcentajes. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Bueno, sacan su reforma proambientalista, presentan un plan de Young American, se vuelven a ser los líderes en la parte de la parte ambiental, y esto significa que ya están preparando un nuevo modelo de negocios en la parte de energía, en donde las empresas no solo van a invertir en el proyecto, sino van a invertir en equipos, metodologías y procesos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por la captura. Es decir, el calor, el dióxido de carbono, monóxido, metano y todo lo que pueda producirse en la industria de energía va a ser capturado. Y en México, nuestra reforma energética y nuestra transición energética no tiene contemplado esto. Entonces, hoy en día, ¿cuál es la oportunidad que existe en México? Tenemos el TEMEC, pero hemos visto que en el TEMEC muchas de las cosas que hoy en día se están modificando va a afectar en el futuro. Estados Unidos ya va a hacer su propia manufactura de carros eléctricos, va a hacer su propia manufactura de la parte de los paneles solares y la parte eólica, es decir, ya no le va a comprar a China, no le va a comprar a Europa, todos esos equipos e investigaciones que realizaban otros países. Esto me va a dar como resultado que en México sí seguimos pensando que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, a la hipótesis que se tiene hoy en día en la administración actual, sean los garantes de la energía en nuestro país. ¿Cómo le van a hacer ahora para cumplir con el COP 21 y todo lo que tenemos acuerdos firmados, si ahora tienes que invertir adicionalmente en capturar todos los gases de efecto invernadero y todo lo que hemos platicado? Es decir, hay que darle un presupuesto adicional a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo le vamos a hacer en el futuro si hoy en día está mermado esto? Y abro otro paréntesis. En México también hay que entender una cosa. A ver, los carros eléctricos no van a ser de la noche a la mañana cambiados en el mundo. Esto hay que dejarlo bien claro. A ver, hay tres tipos de carros eléctricos. El híbrido, que sigue consumiendo combustible, el eléctrico puro y el eléctrico que se va a hacer a base de hidrógeno. Eso va a ser en el futuro. Hoy en día en el mundo hay más de carros de automóviles de 9 pasajeros, que lo que llamamos comúnmente nosotros de la parte de automóviles, hay alrededor de más de 1,000 millones de vehículos. Solo carros eléctricos hoy en día hay 10 millones y se espera que en el año 2030-2035 puedan haber alrededor de 40-50 millones de carros. Imagínense ustedes, para poder cambiar a puro carro eléctrico, no hablo de híbridos, los 1,000 millones de carros, ¿cuántos se tendrían que vender al año? Más de 100 millones de carros eléctricos. Pregunta, ¿existen las plantas manufactureras? ¿Existen las suficientes minerales para hacer las baterías? ¿Existen las suficientes piezas y todo lo necesario para armar los carros eléctricos? No. Es decir, de acuerdo a datos de la Agencia Internacional de Energía y de muchas de Japón y de varias agencias internacionales, dicen que la industria de hidrocarburos va a ser todavía garante entre el 40 y el 45% de la utilización de la energía en el mundo. Con todo esto que nos conlleva, para resumir este primer espacio, es México debió haber salido su reforma energética en el 2008, cosa que no fue cierto, no pasó. Salió en el 2014 y hoy estamos teniendo un reacomodo en la parte ya de su implementación que hubo en el 14. Hoy vamos a ver una fase de implementación legal para dejar precedentes porque no había, pero al mismo tiempo tenemos que hacer una remodificación para estar de acuerdo al mundo en cuanto a una reforma que pueda hacerse una adición en cuanto a la parte proambientalista. Y lo más importante es, si estamos viendo que tanto Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, su presupuesto que se le asigna, no es el idóneo para cubrir toda la demanda en crecimiento que va a tener el país, hay que dejar bien claro que a partir de hoy ya no depende tanto del presupuesto, sino va a depender tanto de los recursos que pueda tener el país, que puedan ingresar, ya sea por nuevas empresas que se vengan a instalar, o ya sea por el presupuesto que se pueda obtener
de los pagos de impuestos de nuevas empresas que se vengan a instalar. Entonces, ahí hay una disyuntiva que es principalmente ¿tienes el suficiente dinero para poder cubrir toda la demanda, hacer la infraestructura y poderte cubrir todo tu mercado que hoy en día está demandando? ¿O vas a crear una incertidumbre en donde nadie va a querer venir a invertir, en donde en el TEMEC, en el 2026, a ver que la oportunidad que te dio Estados Unidos junto con Canadá, que te pongas a la par en la parte proambientalista, no lo hagas? Imagínense si vamos a firmar el TEMEC en el 2026 cuando se revise a los 5 años que está estipulado su revisión del tratado del TEMEC. En estos días vamos a tener la primera revisión y ya hemos visto que lo que le llaman ellos la embajadora en la parte de relaciones comerciales, que se llama TAI, dijo bien claro, el TEMEC no es para ponerlo en un estante, es para utilizarlo, aplicarlo y modificarlo para poder implementarse. Entonces, en resumen, lo que yo puedo decir en este primer bloque es, México salimos tarde, lo hicimos tarde, ya la reforma está obsoleta, no en la estructura de lo que está, sino en la estructura de adicionar la parte ambiental, y nos falta el dinero suficiente para poder cubrir todo lo que se requiere en el mercado. Y esto es una gran oportunidad, siempre y cuando se pueda tener los recursos para las inversiones. Sí, lo que comentas creo que ha quedado pues claramente manifiesto en el discurso pronunciado por Joe Biden al cumplir 100 días de su administración, ratificando sobre todo esto que tú comentas, que me parece importante. Ya lo había dicho durante su campaña, en Estados Unidos vamos a consumir lo que se produce en Estados Unidos, vamos a vender lo que se vende en Estados Unidos, lo que se produce en Estados Unidos. Este modelo keynesiano de una especie de capitalismo de Estado evidentemente va a cambiar la relación comercial, cuando menos de entrada, con los dos primeros socios, Canadá y Estados Unidos. Pero también me parece que esto que tú señalas está muy claramente establecido en este mismo discurso, el tema ambiental. Desde su campaña, Joe Biden, a diferencia de lo que en algún momento Donald Trump planteaba, ¿no? Su retiro de los acuerdos de París y todos esos elementos que tienen que ver con el cambio climático, pues han sido modificados en este corto plazo. Estados Unidos, comentaba yo en la primera pregunta, hace no muy poco tiempo, era un país con un déficit en su, diríamos, en su producción de energéticos. Con el fracking y con una serie de proyectos fue revirtiendo esa situación y hoy es un país dominante en ese sentido. Pero la pregunta, ¿estas estrategias de exploración y explotación de hidrocarburos seguirán vigentes en los próximos años? Porque se ha hablado en México, y aunque el gobierno ha señalado su negativa, el gobierno actual, de trabajar el tema del fracking, está siendo en otros países utilizados para la obtención de gas y de petróleo. ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre este aspecto, Ramsés? Estados Unidos es una de las potencias y esto hay que dejarlo bien claro. Estados Unidos empezó en 1973 en la industria de hidrocarburos, cuando tuvo el problema del desabasto de combustibles y lo de Arabia Saudita, que no les vendía crudo. Tardaron casi del 73 al 2015 a ser la primera potencia en producción. Ya exportan crudo. Tienen una mayor exportación de combustibles y tienen casi más de 130 refinerías que representan 18 millones de barriles en promedio de capacidad que tienen. Y son los que están liderando hoy en día la industria de hidrocarburos. Y en la parte eléctrica, ellos hoy en día están consumiendo casi entre 400 y 450 mil megawatts por hora. Nosotros consumimos entre 38 o 42 mil megawatts. Imagínense la gran diferencia. Entonces, Estados Unidos lo que hizo es, yo primero, para que yo tenga, y hay que dejarlo bien claro, no es lo mismo desarrollo económico que crecimiento económico. Hay que separarlo. Lo que hicieron ellos es, para que yo tenga un desarrollo económico, tengo que cuidar mi mercado interno. Y para cuidar mi mercado interno, tengo que ser autosuficiente. Ya lo lograron en la parte eléctrica y en la parte de hidrocarburos en el 2015. Ligado a esto que estoy comentando, a partir de este raciocinio, lo que hicieron es, ya todo el mundo puede producir hidrocarburos, todo el mundo puede producir electricidad. Bueno, ese negocio, vamos a decirlo, que ya está copado, ya no hay más crecimiento, por así decirlo, aunque los hidrocarburos van a seguir hasta después del 2080. Entonces, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Bueno, ¿cómo puedo yo controlar
cosas que ya pueden hacer otros de otros países y ponerme de acuerdo al crecimiento. Bueno, vamos a meternos en la parte ambiental. Y entonces lo que iban a empezar en el año 2030, porque acuérdense que China iba a empezar la reducción de carbón en 2030 y todo lo demás, dicen, ¿cómo le voy a hacer? Y puedo hacerme y despegarme de China, de Rusia y de India, que son los que están en mayor crecimiento. Bueno, voy a adelantar la política que yo quería establecer en el 2030, 10 años antes. La voy a meter en el 2021 y por eso sale la nueva reforma energética proambientalista en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Bueno, ahora voy a crear negocios en la parte ambiental porque ya tengo los hidrocarburos, tengo la parte eléctrica y los hidrocarburos voy a tratar de mantener la producción que tengo yo actual hacia adelante. Y la fractura hidráulica y todo lo que estamos hoy en día va a continuar, porque los hidrocarburos todavía deben ser parte fundamental. Imagínense, Estados Unidos tiene más de 300 millones de carros. ¿Cómo van a cambiar de isofacto carros eléctricos? Es medio complicado todavía. Sabemos que todavía el carro eléctrico va a tardar, cuando menos en el mundo, el cambio generacional de carro eléctrico por combustión, carro eléctrico puro, va a cambiar en el año 2080. Entonces, con esto que quiero dar a entender es, Estados Unidos se dio cuenta que la nueva forma de despegarse en el crecimiento comparado con otros países es la parte del negocio ambiental. Es decir, van a crear una nueva diplomacia ambiental ligada al nuevo negocio ambiental. Y significa, sí puedes seguir sacando hidrocarburos, sí puedes seguir refinando, sí puedes tener petroquímicas, sí puedes crear fertilizantes, sí puedes transportar, puedes comercializar todo, sí puedes generar electricidad, sí puedes utilizar carbón y todo lo demás, pero aparte de toda infraestructura que tú tengas, tienes que invertir ahora en capturar todo lo que emane de todos estos procesos que acabo de decir. Y esto significa que si yo hago una inversión, supongamos, de $100 millones, tendría que estar invirtiendo entre 20 y 30 millones de dólares adicionales para la captura. ¿Cuál es el beneficio? Que China, Rusia y la India no se han preocupado por la investigación de cómo capturar. Países del Reino Unido, de la Comunidad Europea, Estados Unidos y Canadá sí han hecho investigaciones para reducir las cantidades de gases de invernadero, la emisión de calor y sobre todo eliminar el metano que se manda a la atmósfera. ¿Por qué creen que el presidente John Biden dijo en sus políticas que estuvo presentando en la parte de la reunión que tuvo ambientalista, sobre todo recalcó reducir metano, reducir los gases de efecto invernadero? Porque ellos ya han de estar teniendo esas investigaciones y han de estar a 3 a 4 años para ya poder tener en volumen y en masa equipos que te ayuden a capturar. Eso es lo importante, que en el año 2050 significa 0 emisiones. Hay que dejarlo bien claro, 0 emisiones al año 2050 no significa dejar de utilizar los hidrocarburos o otra fuente que emane la combustión. Significa emisión 0 es todo proceso que tenga una combustión, se tenga la captura del calor o cualquier gas que pueda producirse de esta combustión. Eso es lo que hay que entender, que es 0 emisiones. Por lo que tú nos comentas, México está a una enorme distancia de poder armonizar o cerrar el gap con países como Canadá y Estados Unidos, nuestros principales socios comerciales. ¿Qué habría que hacer en ese sentido, Ramsés? Porque hoy lo que estamos observando es que el gobierno federal está proponiendo una nueva reforma de hidrocarburos, ya hizo una reforma al sector eléctrico, pero ¿qué tanto eso nos acerca a este proyecto que tú estás comentando o de plano nos aleja? ¿Y cuál sería la expectativa de muchos de los jóvenes que hoy nos están, que están iniciando, que quieren iniciar carreras relacionadas con el sector de hidrocarburos, de energías? ¿Hay expectativas para el crecimiento? ¿Qué tenemos que hacer las universidades para la formación de los recursos profesionales que se requieren para los próximos tiempos en un país que, por lo que se ve, el gap está tan abierto con sus principales socios comerciales? Bueno, lo principal, y eso yo creo que es una evaluación para todos los que están, bueno, los que ya están egresados y los que están por egresar. A ver, los próximos 2 años en México vamos a tener una parálisis de la inercia que teníamos de las inversiones en cuanto a infraestructura nueva en el sector energético.
Ya lo hemos visto en diferentes medios y en el dato del INEGI, que ha reducido la inversión directa bastante en la parte de energía. Estos próximos 2 años va a ser de una parálisis y después de esos 2 años debe de empezar a incrementar. El problema aquí que vamos a tener es que como no existe un precedente legal y un precedente del cómo debe manejarse el mercado, tiene que tener mucho cuidado esta administración en qué tipo de palabras, qué tipo de cuantificación y en qué tipo de parámetros van a poner cada resolución que se venga de acuerdo a la ley de hidrocarburos o la parte de la ley eléctrica. Cualquier precedente en la letra escrita va a ser tomada para la inversión de cualquier proyecto en el futuro. Es decir, entre más restricciones tú le pongas a una empresa que pueda hacer una inversión, menos van a venir y van a buscar los capitales en otros lugares que sí se lo permitan. ¿Qué es lo bueno? Que tenemos un TEMEC. Y en el TEMEC, uno de los puntos importantes es la libre intercambio de información y tecnología basado en las patentes que se tengan. Lo que hay que hacer es aprovechar, venir, aprender y tener las características de cómo podemos nosotros implementarlo. Pero por desgracia en México, nosotros sí podemos ver nuestros sectores primario, secundario y terciario, toda nuestra balanza está en la parte de servicios. Es decir, nosotros somos un país de servicios. Somos un país que nos dedicamos a traer tecnología y utilizarla y darle el servicio. No somos una economía en el sector secundario fuerte. Y en el primario, que es donde está la parte agrícola, no aprovechamos bien los recursos naturales. Entonces, nuestra economía está basada mucho en el servicio, por ejemplo, en restaurantes, en hoteles y todo lo que se dedica a la parte de servicio. Lo vimos en la pandemia, la contracción que tuvimos en el año 2020. ¿Qué es lo que hay que esperar para los muchachos? Bueno, los muchachos tienen una gran oportunidad siempre y cuando existan las bases fundamentales de la estructura que se hagan estos 2 años. Y esto me refiero a que las universidades tendrían que estar organizándose con el sector privado, porque en la parte pública yo lo que les puedo indicar es que ante las políticas que tenemos hoy en día hay una mayor preocupación en la letra que en la inversión en el futuro. Entonces, por ejemplo, se han querido presentar varios planes de infraestructura por el Consejo Empresarial, cosas que no han fructificado, y los planes que han salido son licitaciones y cosas que la Comisión Federal de Electricidad en su momento quieren licitar. Entonces, lo que hay que ver es cómo le pueden hacer los muchachos para que puedan presentar proyectos que en su comunidad creen convenientes. Es decir, si los proyectos no vienen, hay que crearlos desde el punto de vista del conocimiento del mercado y del entorno donde están. Es decir, supongamos que las áreas de ingeniería que tienen ahí en la universidad, la parte ambiental o la parte del sector donde están los de hidrocarburos, junto con la parte legal y contable, ¿por qué no presentar un proyecto, por ejemplo, en el estado de Tabasco, de la generación de un parque solar? Presentar ese proyecto por parte de la universidad, presentárselo a un inversionista y con esto poder atraer ciertas inversiones en el país. Porque si esperamos que la inversión pueda venir ante las condiciones de parálisis que tenemos, vamos a tener muchos problemas ante esta situación. Lo que yo estoy comentando hoy en día es, si hay la forma de cómo hacer el proyecto y hay la forma como puede hoy en día realizarse esto, creo que lo beneficioso será ponernos de acuerdo entre ambas partes. La producción de hidrocarburos a nivel planetario se ha ido reduciendo, ¿no? Es una energía no renovable. Sin embargo, lo que hemos escuchado en el proyecto nacional, y es parte de esta construcción de la refinería en nuestro estado, en Dos Bocas, en Paraíso, es el hidrocarburo dedicarlo a la producción de combustibles, de gasolinas, pero yo preguntaría si algo que ha sido un faltante histórico, tú ya lo comentabas hace un momento, que son esta petroquímica secundaria de la cual hemos dependido históricamente y hemos tenido que importar grandes cantidades generando una salida de recursos muy importantes también, y el tema de gasolinas igual. ¿Cómo ves el futuro inmediato del sector energético? Ya en la explicación que tú nos has dado, separando el tema de hidrocarburos con el tema de energía eléctrica. ¿Cuál sería el futuro y cuáles son las alternativas a los jóvenes que hoy están viendo hacia adelante y que
piensan que pues no tiene ya un futuro real el sector energético. ¿Y en qué me baso en esto, Ramsés? En Tabasco, tú lo sabes porque estuviste en ese momento en la Universidad de Olmeca, fue vanguardia en la generación de la carrera de ingeniería petrolera, geología, geofísica. Tuvimos un número cercano a 1,000 estudiantes en un momento determinado, y paulatinamente ha ido cayendo esa, diríamos, esa apetencia por estudiar estas carreras por dos razones fundamentales. Primero, porque otras instituciones públicas y privadas empezaron a ofertar también estos programas, y la otra es porque en la expectativa hay una visión de una caída tendencial del sector que no garantiza en un futuro inmediato o de largo plazo una pervivencia como profesionales de estas áreas. ¿Es esta percepción correcta o es una visión equivocada de los jóvenes, de los padres de familia que piensan que el sector ya no tiene para dónde dar? Bueno, el sector de hidrocarburos hay que dividirlo. A ver, tenemos el sector de la extracción, que es la perforación de los pozos y la extracción del hidrocarburo a superficie. Tenemos donde se hace la transformación tanto del crudo como del gas, ya sean refinerías petroquímicas o las plantas de fertilizante. Y tenemos el sector de la comercialización, ya sea de los hidrocarburos, de los petrolíferos o de cualquier derivado que se obtenga en la parte intermedia. En la industria de hidrocarburos, yo les digo que esto no va a desaparecer hasta después del año 2100, 2120. Va a seguir utilizándose. Hoy lo que podemos ver es que el problema que específicamente en México es que hemos ligado mucho la producción a Pemex, y Pemex está ligado mucho al presupuesto que le pueda asignar la nación. Es decir, si le das menos presupuesto, no tienes una perforación y extracción de hidrocarburos. Si no tienes el volumen necesario para meter a las refinerías, o eso te va a dar como consecuencia que tus refinerías no van a sacar la cantidad de petrolíferos o la utilización de hidrocarburos o gas natural que tú necesitas para poder ser utilizado en la continuidad de todas las actividades del ser humano. Entonces, hoy en día en México, lo que tenemos, que esto empezó en la parte de extracción en el año 2015, cuando le reducen más de 100,000 millones de pesos a Pemex, cae la producción de 2.5 millones de barriles diarios por debajo de los 2 millones, que es lo que tenemos hoy en día, 1.750.000 millones de barriles diarios. Entonces, para poder incrementar a la producción del año 2015, tendríamos que estar dándole entre 100 y 150,000 millones más de dólares, de pesos, perdón, a Pemex, cosa que hoy va a ser imposible, porque sabemos que mucho del presupuesto de nuestro país, el 66% se va al gasto social y solo el 28% a la parte económica. Entonces, con esto lo que nos da a raíz es que en la parte de extracción, como dice el presidente, empezamos con un plan de esta administración de 2.6 millones de barriles diarios y hoy tenemos 2 millones. Ahí nos vamos a mantener cuando menos hasta el año 2025. Entonces, para la parte de extracción, yo puedo decirles que en México los 4 o 5 próximos años se va a mantener la actividad tal cual está ahorita, al menos que la parte privada, donde están las rondas, incrementen los volúmenes, como ya lo hemos dicho con las compañías que están en las costas de Tabasco y otras que están incrementando su producción. Ahí va a estar un poco la actividad en cuanto a la producción de hidrocarburos, porque ellos, con el precio del barril que está por arriba, la mezcla mexicana, que ha fluctuado entre los 58 y 62 dólares, ya es atractivo poder hacer esta parte. Ahí está los próximos 5 años. Donde puede haber un mayor crecimiento es en la transformación, en la parte donde están la parte de las refinerías. La refinería de Dos Bocas, esta que se pretende iniciar en el 2023, de acuerdo al plan de negocios que presentó Pemex y lo que se ha comentado, yo creo que esta va a empezar por el año 2025. Pero el problema que tenemos hoy en nuestro sistema nacional de refinación es que las 6 refinerías, del total de la capacidad instalada, solo se está utilizando no máximo el 50%, es decir, falta un 30% para cumplir las metas que queremos nosotros. Ahora, con el 50% que le estás dando de utilización, tiene un presupuesto de 20,000 millones de pesos. Para que pueda llegar a un 80% de utilización, tienes que darle 80,000 millones de pesos. Anotemos esto, son 60,000 millones de pesos más. ¿Vale? Aparte hay que darle de mantenimiento para que puedan operar las refinerías. Y el presidente hace unos días comentó que se tiene que invertir en Tula alrededor de 3 billones o 3,000 millones de dólares. Es decir, hay que darle alrededor de 60,000 millones de pesos más.
Entonces, en el 2022, para que se pueda hacer todo esto que acabo de platicar, se le tiene que dar a Pemex Transformación Industrial un presupuesto entre 200 y 250 mil millones de pesos el próximo año. Y hoy le estás dando presupuesto no más de 50 mil millones de pesos. Pregunta, ¿de dónde van a salir los otros 200 mil millones? Entonces, ya vimos que extracción falta dinero. Refinación falta dinero. Entonces, el negocio que se puede hacer en refinación, la única forma va a ser que vamos a tener que continuar importando. Y ahí es donde está el negocio. Es en cómo le puedo hacer la importación, y todos los muchachos que están hoy en día tienen que meterse en la parte de química, en la parte de refinerías, en la parte de acondicionamiento del gas natural, en el transporte, en ductos, en el manejo, en sistemas de software y toda la parte. El negocio, los próximos 20 años va a estar en medio, en donde se hace la transformación de los hidrocarburos para su aplicación. Y otra parte, donde vamos a ver que es en la parte de la comercialización, es donde los que son contadores, abogados y todos los que ven en la parte financiera van a tener un gran preámbulo, porque se van a necesitar sobre todo gente que pueda hacer contratos, porque acuérdense que ya no es Pemex solamente por medio de licitaciones o la Comisión de Electricidad, sino contratos con privados y privados. Entonces, si hay una modificación en cuanto a esta política que tenemos hoy en día de permitir la inversión privada, yo creo que sí hay mucho futuro para los estudiantes. Pero, vuelvo y repito, si vemos que hoy en día las políticas públicas no están siendo de acuerdo a la visión que ven las universidades, creo que es punto importante que las universidades pudieran juntarse y plasmar un diagnóstico de cómo están viendo a cada una de sus carreras, cuál es el futuro que se está esperando de acuerdo a las condiciones actuales, y adaptarlas con la nueva forma en la parte proambientalista, y adaptarlas. ¿Por qué? Porque si esperamos que pueda venir las inversiones en la industria de hidrocarburos, muy complicado por las cuestiones que tenemos del paro inercial de la infraestructura y sobre todo las inversiones. Y otro mercado que va a venir, que es muy fuerte, es la parte de la electricidad. Se necesita muchos ingenieros industriales, ingenieros eléctricos, mecánicos y todo lo de la índole para generar electricidad. La Comisión Federal de Electricidad, sus plantas están muy obsoletas. Se necesita modernizarlas y sobre todo meterle dinero para que puedan cumplir con una mayor eficiencia. Se necesitan ingenieros en la parte eléctrica, las líneas de transmisión y distribución, porque las líneas están muy obsoletas. Hay que hacer modificaciones, cambios y todo lo demás. Y uno de los puntos importantes es que hoy en día, si se le permite, vuelvo y repito, la inversión a generadores y a que puedan tener la parte de suministro en compañías, se puede incrementar la demanda de la utilización de la mano de obra que sale en las universidades. Y otra cosa importante es que en el TEMEC, en algunos capítulos, se puede hacer intercambios de mano de obra siempre y cuando se tenga la experiencia. Pero ¿cómo van a tener la experiencia los estudiantes que están hoy en día en las aulas, o los que están egresados, o los que ya están tratando de conseguir un trabajo, si no existen las inversiones para que ellos puedan ser contratados y puedan tener la experiencia? Entonces, si no viene la inversión, no se generan empleos, no hay el negocio, y hay un montón de estudiantes que están en espera de poder ser contratados, ¿cómo van a tener una experiencia si no hay el mercado suficiente para hacerlo? ¿Y cómo le van a hacer si hay una herramienta en el TEMEC donde se permiten intercambios? Por eso estamos viendo la disputa hoy en día en la manufacturera General Motors en cuanto al sindicato, y que quieren equilibrar los salarios. ¿Cómo tú le puedes ponerte al tiro o ponerte a tú con un ingeniero mecánico de Estados Unidos con un ingeniero mecánico, si el de aquí le pagan menos comparado con uno de Estados Unidos? La experiencia se logra siempre y cuando el individuo tenga acceso al mercado y el mercado tenga acceso a inversiones. Entre más lo limites, menos conocimiento va a tener los estudiantes y va a ser menos complicado. Por eso yo lo que quiero dejar aquí en la mesa es hacer un proyecto por parte de una universidad, que se la presenten y con un inversionista ya a modo, y otro, hacer un diagnóstico de cuál es el futuro de todas las materias que se están viendo a nivel México, de todas las carreras, y hacer un diagnóstico de cuál va a ser el problema que se van a enfrentar las carreras, como bien lo comentaba al inicio del comentario.
Y ya lo vimos con la carrera de ingeniero petrolero, que ha disminuido. ¿Pero por qué disminuyó? Porque el volumen de mercado disminuyó. Entonces, ¿cuál va a ser la oferta en el futuro? Bueno, ese es el diagnóstico que hay que hacer. Hay estas carreras, hay esta forma como pueden ser aplicadas, pero lo que vemos es que con la inversión actual y la infraestructura que se tiene, no cubre lo suficiente. Creo que eso es lo que podemos plasmar ahí. Ahora, la pregunta, Ramsés, en ese tema del diseño de curricular, ¿sería factible la visión de, diríamos, esas carreras que hoy están, no aisladas, tienen una visión transversal, ingeniero petrolero, geología, geofísica, ingeniero químico industrial que ofrecemos nosotros en la universidad, energías alternativas, biomédicas, esas carreras, poder tener una visión más holística, más completa, ¿no? Diríamos que pudiera tener un marco general, como le llamamos en el contexto universitario, un tronco común y después tener salidas laterales. ¿Esa podría ser en un momento determinado la alternativa? Sí, y sobre todo en el tronco, en el tronco común darle las bases. Por ejemplo, el problema que yo he observado es que muchos de los estudiantes, hoy en día las empresas lo que necesitan es que entiendan de costos, de la forma como se financia un proyecto, cómo se calcula, administrar el proyecto y sobre todo entender para qué quieres el proyecto. Entonces, por ejemplo, las carreras de la parte petrolera, la parte de geología, por ejemplo, en la parte de geología hay algo muy importante. La geología se ha ido solo parte de la industria de hidrocarburos, pero ¿por qué no meterse en la parte minera? Hoy en día muchos de los minerales, por ejemplo, para las baterías, se necesitan. Por ejemplo, están saliendo nuevos componentes en la tabla periódica y muchos provienen de minerales, aleaciones, está la parte química industrial. O sea, la parte de abogacía, te necesitan ya no contratos abogados de litigios, de divorcios y todo eso, no, se necesitan abogados de tipo de contractuales. De derecho corporativo, derecho internacional, exacto, público y privado. Bueno, pero hablamos hace un tiempo el tema, por ejemplo, del litio, este descubrimiento, este yacimiento de cerca de 230,000 toneladas en Sonora, además a muy poca distancia de Arizona, donde está la fábrica de Telsa, que es la que elabora, pues hoy el mayor número de las baterías de litio, no solamente para automóviles, sino para otros componentes. ¿Esa sería una alternativa también para el tema de geología y geofísica, Ramsés? Sí, ¿por qué? Porque estudias el suelo y tú tienes que descubrir si hay o no hay de esos tipos de minerales. O sea, hay muchas alternativas. O sea, el estudio del suelo no es simplemente la industria de hidrocarburos. Por ejemplo, ahorita viene lo de la minería, estamos viendo cómo se está subiendo el precio del cobre, estamos viendo del litio. O sea, hay muchas cosas. Por eso es lo que yo quiero y lo que estoy plasmando es lo siguiente. Pueden haber 10 carreras en una universidad, pero lo que hay que sentarnos, ¿cuál es el diagnóstico del futuro en base a las empresas que se tienen en el entorno? Y si esas empresas van a tener un crecimiento y qué es lo que se necesitan que vengan para que todos los egresados que están saliendo puedan ser contratados con un salario bueno. Eso es lo que nos falta en México. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno en las universidades que hacen, van las empresas y hacen una revisión de todos los estudiantes y las universidades lo que hacen es el número de egresados es igual al número de empresas que existen en un radio que pueden ser contratados. ¿Estamos de acuerdo? Y en México el problema es que acuérdate que hoy en día más del 70% de la industria energética dependemos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. El 60%. Entonces, si el 60% lo generan estas dos empresas, no creo que vayan a contratar a todos los alumnos. Pero si estas empresas no tienen dinero para contratar a empresas que les puedan dar servicios, entonces, ¿cómo vas a generar número de empleos y que cubran a todos los egresados que están? Eso es lo que hay que empezar a plantear. Hoy en día, y lo veo en la parte agrícola, me llamó mucho la atención y eso es un dato que me llamó mucho. Fíjate que los agricultores o los productores de la parte agrícola, casi más del 60% son de más de 60 años. Imagínate cuánta gente está dejando ir al campo a ser productores. O están siendo ¿por qué? Porque muchos de ellos, de los que trabajan en el campo, se están yendo mejor a tener mano de obra en Estados Unidos. Entonces, el problema que y me preocupa a mí es que muchos de los egresados se emigren a otras partes del mundo y nosotros nos vamos a quedar sin conocimiento. Entonces, la pregunta es,
¿cómo puedes primero asegurar tu desarrollo económico si el mercado tú no lo estás cubriendo con inversión tanto pública o con privada, haciendo un balance y no estás permitiendo hacerlo? ¿Cómo le vas a hacer si la gente no tiene acceso a trabajo? Esas son las preguntas que tenemos que hoy en día hacernos, porque si no lo hacemos, ¿cómo le vamos a hacer para el futuro? Entonces, hoy en día la pregunta no es cuántos egresados se tienen o cuánto es la matrícula. La pregunta es, esa matrícula, de acuerdo a las condiciones que se están dando por las políticas públicas de las administraciones que vayan a estar actuales o futuras, ¿van a cubrir la demanda de cada estudiante que va a egresar? Es una de las preguntas que tenemos que empezar a hacernos ya. Porque si Estados Unidos, imagínate, va a invertir más de 2.3 trillones de dólares, que son 46 billones de pesos, imagínate esa cantidad de dinero que la pudiéramos utilizar nosotros aquí en México. ¿Cuánto muchacho no estaría contratado? ¿Qué significaría esto de que los estudiantes pudieran aprender desde las aulas ese tema de proyectos, de presentar proyectos, de no estar esperando en un momento determinado que una empresa te atraiga, sino que tú atraigas a la empresa porque ese proyecto que se ha desarrollado con el apoyo obviamente de una institución de educación superior y de otros órganos de investigación se pudieran concretar? ¿Qué significa esto de trabajar en una educación basada en proyectos? Bueno, significa que vas a tener experiencia, te puedes convertir en empresario. La universidad puede tener una participación de eso. Por ejemplo, supongamos que es una investigación y la investigación tendrías un reingreso de un dinerito porque vas a ser parte del proyecto, porque vas a prestar tu infraestructura y tus relaciones. Imagínate hacer una correlación de todo esto. Imagínate cuántos estudiantes ya no tendrían que tener que esperar que sean contratados por una empresa. Esto es muy importante porque te lo comento. Por ejemplo, uno de mis chavos lo que hicieron es que decidieron no contratarse y lo que están haciendo es que están creando sus propios proyectos, inversiones y le está resultando. Y tienes que hay que dejarles bien claro a los muchachos, esto no va a tardar o no se hace en un año o 6 meses, es un proceso que lleva. Entonces, si en dado caso pudiera hacerse un proyecto, imagínate un proyecto de paneles solares que se puedan utilizar en las casas, que tengan un movimiento y se busque un financiamiento, y que los que son de la parte mecánicos, eléctricos y la parte ambiental puedan colocarlo y al mismo tiempo puedan dar un servicio o puedan mejorar las condiciones de tu casa. Es decir, por ejemplo, un ingeniero eléctrico que vaya a tu casa y que revise tu instalación eléctrica y te diga, mire, usted tiene un problema porque tiene los aires acondicionados muy cargados en este lado del tablero, se necesitan modificar las pastillas, le vamos a instalar estos paneles solares, esto le va a ayudar, o en dado caso se haga una modificación en cuanto a los tipos de carros eléctricos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, o por qué no hacer un proyecto de una planta de ciclo combinado en Tabasco que se tiene gas. Hoy es gas húmedo, pero dentro de poco, con lo que ya están haciéndose por la parte de Senagas para tener gas seco que provenga de Estados Unidos u otras partes de la República, hacer una planta con un privado. Imagínate un privado que tenga una alianza con universidades. Y como lo hemos visto, en Estados Unidos, ¿qué hacen las universidades? Hacen proyectos con privados, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué hacen los privados? El que hizo el proyecto lo absorbe y a veces es contratado por la propia empresa. Me gustaría mucho, Ramsés, creo que sería de gran beneficio para la universidad que pudiéramos ir generando algunos de esos proyectos. Por ejemplo, un diplomado, si te parece, en elaboración de proyectos que pudiéramos ofertarle a los jóvenes que están estudiando, los egresados y de otras instituciones de educación superior, que obviamente podrían abrevar en esta experiencia que tú has desarrollado de manera muy amplia. Ramsés, muchas gracias. Gracias, señor rector. Le agradezco mucho y espero que los comentarios no sean comentarios, sino que lleguen a un fin por los muchachos. Eso es el propósito de estos diálogos, que lo que se platica aquí pues se convierta en hechos concretos en el proyecto universitario, porque a final de cuentas este es un diálogo con la comunidad de la universidad. Te mando un abrazo, muchas gracias y estamos cercanos para trabajar en estos proyectos. Un abrazo y gracias a ustedes por estar con nosotros en el episodio 10 de Diálogos de la Comunidad. Ojalá vean los otros que están en nuestras redes sociales y los subsecuentes que tienen un único propósito de darle a la universidad, a la comunidad universitaria, pero también a la sociedad, una visión más amplia de lo que es nuestro presente y de lo que puede ser nuestro futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.